Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En esta edición vamos a analizar las relaciones entre Estados Unidos y México desde la perspectiva mexicana. Como se sabe, desde que Donald Trump asumió la presidencia, se han deportado a México unos 11.000 migrantes indocumentados. Y en este escenario, Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos. Esta medida ha sido suspendida debido a un acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien se ha comprometido a tomar medidas para enfocarse en enfrentar problemas como el narcotráfico y la migración ilegal. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Óscar, y un abrazo a toda la audiencia. Saludos también por allá. Bueno, las principales banderas de Donald Trump desde su campaña son la lucha contra la migración ilegal y contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico. Y es en este escenario que hizo esta advertencia al gobierno de México y también a Canadá con aumentar las exportaciones, los aranceles a las exportaciones en un 25%. Y esto pues afectaría bastante a México debido a que Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales. ¿Podría señalarnos, para comenzar, qué impacto tendría el hecho de que este arancel se aplique? Desde luego, solamente para hacer una precisión. Este arancel se pospuso por un mes debido al acuerdo precisamente que se comentaba donde la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con el presidente Trump en enviar 10,000 efectivos para, en sus palabras, poder contener el tráfico de comercio ilegal de algunas drogas, sobre todo el tema de fentanilo, y para poder parar la migración que viene de Sudamérica y de México hacia los Estados Unidos. Entonces, el letargo quedó nada más en suspenderlo por un mes o coactarlo por un mes, pero esto está a reserva de que, por las nuevas noticias que tenemos, es que el presidente Trump ha considerado que México no ha tomado las medidas necesarias para hacer un paliativo mediante estas dos cuestiones de comercio ilegal de drogas y la emigración. Entonces, está ya él amenazando que posiblemente va a retomar esa medida, o esa amenaza del 25% de los aranceles dentro de aproximadamente 20 días. Lo que hemos comentado anteriormente es que de un plumazo ya es un consenso dentro de los analistas aquí en México económicos que podría caer la economía mexicana hasta en un 2%, pero en el muy corto plazo. No estamos hablando de expectativas a final de año. Entonces, eso si le sumamos el 2% y un crecimiento económico del 0.9% a final de año, estamos hablando que perdería México más del 1% en contracción económica para 2025. Eso, desde luego, que además de una contracción económica va a afectar directamente al empleo, sobre todo el que está relacionado con el sector de manufactura, que son más o menos 7 millones de empleos los que se estarían perdiendo de un plumazo. Entonces, prácticamente eso serían las cuestiones si se llega a imponer un impuesto del 25% generalizado. Ahora bien, Asael, ¿cuáles son las principales exportaciones de México a Estados Unidos? Bien, lo que más se habla que va a afectar aquí en México, sin duda va a ser el sector automotriz. ¿Y por qué hablo del sector automotriz? Porque somos el país que más le exporta a Estados Unidos. Por otra parte, también va a haber afectaciones en el sector electrodoméstico y en algunos derivados, sobre todo del acero y el aluminio. Recordemos que el lunes se impuso un arancel generalizado del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Es una medida que afectará a varios países, no solamente México, pero especialmente aquellos que son grandes exportadores de esos metales al mercado estadounidense. Estamos hablando que la medida que entrará en vigor, esto se acaba de firmar hace unas horas, el 12 de marzo, no contempla exenciones a ningún país. Y esto implica que el impacto directo va a ser sin precedentes para las relaciones comerciales e internacionales. Entre los países más afectados se encuentran, desde luego, que Canadá, va a ser Brasil y México, que es el tercer exportador de este tipo de
del sector de Estados Unidos, que en su conjunto representan alrededor del 50% de acero a Estados Unidos. En particular, México tiene una posición destacada en este contexto, ya que es uno de los mayores proveedores de acero al mercado estadounidense. Más o menos el valor de exportaciones superó en el año pasado en $3,000 millones. Eso es una cifra muy elevada. Sin embargo, a pesar de ser un exportador clave, México también importa grandes volúmenes de acero desde Estados Unidos, lo que lo coloca como un país en una posición ambigua ante esta decisión de aranceles. Pero sobre todo, y quiero enfatizar, que es el sector del acero donde más nos va a afectar, que está derivado directamente o relacionado directamente con el sector automotriz. Ahora, con relación a la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo evalúas su reacción ante las advertencias y medidas del gobierno de Donald Trump? La primera medida que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum me pareció que fue reactiva, más que buscar otro tipo de acuerdos u otras soluciones colaterales en medio de una tensión de comercio exterior. Lo que ella hizo, optó políticamente por aguantar en última instancia cuáles iban a ser las propuestas o las medidas de Donald Trump cuando quiso imponer este arancel del 25%. Lo único que pudo hacer es llegar a un acuerdo en donde efectivamente iban a enviar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para poder tratar de mitigar el comercio exterior, sobre todo con fentanilo y los inmigrantes que vienen de Sudamérica y de México. En ese sentido, pues bueno, se quedó en esa, digamos, acuerdo momentáneo, porque Donald Trump ha avisado en estos días que México no ha sido recíproco, no ha tenido el ímpetu para poder parar estos dos problemas que a él le consideran que son graves para los estadounidenses, y posiblemente va a retomar ese 25% de aranceles para dentro de 20 días. No obstante, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, en un plan para tratar de mitigar esa ola de inmigrantes que podrían llegar de Estados Unidos, el único plan que tiene en este momento es, como ya lo hemos comentado muchísimas veces, que es la regaladera de dinero. Inclusive ha habido un incremento presupuestario en este contexto con el gobierno de Estados Unidos sobre la migración y las políticas migratorias, en donde la presidenta de México ha dejado claro que la atención a los migrantes es fundamental, pero solamente en términos de transferir directamente dinero. Son más o menos 2,000 pesos mensuales los que se le estarían dando en tanto resuelven su situación migratoria en el país o el traslado eventualmente a los países de origen de las personas. Asael, con relación a los 10,000 efectivos de las fuerzas del orden enviados a la frontera para enfrentarse pues al crimen organizado y evitar la migración ilegal, ¿esta medida no afecta la seguridad en otras zonas de México? Sí, desde luego que sí, pero aquí hay un tema coyuntural en México. A pesar de que sí, o sea, 10,000 efectivos son muchísimos. En épocas de López Obrador ya habían enviado 50,000. Entonces estábamos hablando que son 60,000 efectivos de la Guardia Nacional haciendo este tipo de labores migratorias, en donde, vamos a ser sinceros, su capacidad de reacción o la capacidad que han tenido ellos sobre su entrenamiento no está directamente relacionada con ese tipo de actividades. Ellos tienen un entrenamiento que no es a la proximidad, sino a la letalidad. Entonces, en ese sentido, sí se habla mucho por parte de los especialistas que podría no ser muy efectivo este tipo de medidas en enviar a estas personas, y por otra parte, como bien comentas, se puede estar desatendiendo otras regiones del país que necesitan con mucha urgencia que vayan este tipo de elementos, este tipo de efectivos a hacer frente a los escandalosos problemas de narcotráfico y de crimen organizado que tiene México, sobre todo en Guanajuato, sobre todo en el escándalo tan grande que tenemos en Sinaloa y en Guerrero. Ahora, Donald Trump viene impulsando la llamada política de quédate en México. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta política y qué impacto puede tener en México? Efectivamente, esta política de Donald Trump surgió cuando en su primer mandato de quédate en México, en donde pues se les avisaba, mejor dicho, se les hacían un tipo de amenaza al gobierno en ese entonces del presidente Enrique Peña Nieto y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en que las condiciones
que iban a obligar al gobierno mexicano a que le transfirieran recursos a las personas que tenían esta pues necesidad de emigrar a Estados Unidos para una mejor vida. Iban a ser pues directamente efectuadas con el presupuesto nacional. No obstante, pues bueno, con la presidencia del presidente Joe Biden, pues se deja de lado este programa, pero nuevamente regresa. Es algo que está impulsando directamente nuevamente el presidente Trump. Aquí el tema de esto es que lo hemos comentado en anteriores ocasiones. Ya hay un presupuesto etiquetado para el año 2025. Entonces, no obstante, cuando tú empiezas a verte presionado, tanto por el programa de Quédate en México como la transferencia de dinero, que ahorita he comentado que van a ser 2,000 pesos para todos los migrantes, que ya superan más o menos los 16,000 personas, es algo que no se tenía contemplado. Y esto aunado a que también tenemos problemas de deuda, problemas de presiones también del gasto y con un latente escenario de que México podría tener una recesión en los próximos meses. Entonces, ¿cuáles van a ser las implicaciones? Va a ser una deuda directa enorme para el país. ¿Cómo salir de esta? Pues bueno, hay diferentes escenarios, diferentes explicaciones que están sujetas directamente pues a un control presupuestal que en este momento México no se puede permitir por las cuestiones tanto arancelarias, por las cuestiones de inseguridad y por las cuestiones de gasto público que vienen derivados de este tema migratorio y sobre todo en este impulso nuevamente del programa de Quédate en México. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Claro que sí. Seguimos en Informe Extra analizando las relaciones de Estados Unidos y México desde la perspectiva mexicana, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. En el bloque anterior hemos visto las medidas adoptadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum para lograr que se suspenda este anuncio del gobierno de Donald Trump de aumentar en un 25% las exportaciones de México a Estados Unidos. Y también hablamos de del impulso por parte de la administración Trump de la política de Quédate en México. Asael, al respecto, ¿cuántos migrantes ilegales, digamos, que están de tránsito hacia Estados Unidos, que no son mexicanos, se encuentran en territorio mexicano? En este momento se habla más o menos de 40,000 personas que están ahorita en frontera. Se están haciendo labores, inclusive hasta por los diversos grupos parlamentarios para poder ayudarlos, tal vez con comida, tal vez con algunos víveres, inclusive con transferencias directas que salen con aportaciones privadas, no necesariamente del gobierno, pero es una cantidad muy considerable. Si la comparamos directamente con los 16,000 migrantes que han regresado a Estados Unidos a México. Entonces aquí sí se convierte en un enorme problema, porque además de que tienes que estar conteniendo a todas estas personas y añadiendo a las personas que también no les están permitiendo pasar a pesar de que tengan la visa y el pasaporte, pues se convierte pues en presiones directas que se pueden transferir en un aumento de precios, sobre todo ahí en la frontera. Ya se está viendo más o menos en ese sentido con el precio de la gasolina. Y otros abusos, desde luego que desde otros abusos que se vienen sobre todo del crimen organizado, inclusive en algunas noticias han salido que también por parte de la Guardia Nacional frente a los migrantes. Al respecto, la otra gran bandera de Donald Trump, que va, digamos, de la mano de su lucha contra la migración ilegal, es el tema de la lucha contra el crimen organizado, en particular los cárteles de la droga de México, que pues están generando este problema con el fentanilo en amplias capas de la población de Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado sus intenciones de declarar como organizaciones terroristas tanto a los cárteles de la droga mexicanos como a otras organizaciones criminales como por ejemplo el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Asael, ¿qué implicancia tendría que la administración Trump designe como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga?
Aquí se ha hablado mucho y yo creo que sí es algo de desinformación por parte de muchos comunicadores políticos en México de que si se le categoriza de esa forma al crimen organizado y a los narcotraficantes como terroristas, es que de inmediato Donald Trump va a tener una injerencia militar directa en México. No es así. Una cosa es que él lo quiera hacer y otra que viole o que México permita que se haga ese tipo de intervención o esa injerencia que viole la soberanía. Desde luego que nosotros tenemos una constitución y ellos tienen otra constitución que no parte del mismo sentido y sobre eso pues no directamente Trump puede realizar una invasión de esa manera, pero otro tipo de implicaciones que les haya llamado ya terroristas es que después de este acuerdo arancelario que tuvo con Claudia Sheinbaum, 16 aviones de espionaje de Estados Unidos han estado volando en zonas aéreas internacionales aledañas a México para hacer pues precisamente este tipo de espionaje y con la máxima capacidad tecnológica que se tiene en el planeta. Entonces ya digamos que están realizando una actividad muy implícita para estar vigilando este tipo de, pues sí, de actores que violan completamente el Estado de Derecho. Entonces, ¿consideras que es difícil de que la administración Trump lleve a cabo operaciones contra estos grupos violando la soberanía de México? ¿Dudas que eso pueda suceder? En comunicación política nos van a decir que eso no va a pasar. Desde luego que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum se van a aferrar en decir que nosotros vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender la Constitución y que no va a haber ningún tipo de injerencia. No obstante, después de estos eventos donde estos aviones ya han estado rodeando provincias mexicanas, pues yo no dudo que haya un acuerdo y vaya, lo estoy como haciendo una expectativa, no dudo que haya un acuerdo político en donde sí pueda haber efectivamente una injerencia, pero que no se hable directamente con la comunidad mexicana para no generar este descontento electoral y tampoco un descontento con la sociedad, pero puede haber, yo que no me cierro a esa posibilidad que bajo lo oscuro en un acuerdo entre ellos dos haya otro tipo de injerencia. Inclusive ya se aprobó un presupuesto en el Senado mexicano donde se le va a otorgar dinero a personal militar de Estados Unidos para que entrenen a la Guardia Nacional y hagan frente a esta oleada de inmigrantes que quieren ir a Estados Unidos. Digo, desde ahí ya estamos viendo que sí hay una relación ya con la milicia de Estados Unidos para poder mitigar estos dos problemas que plantea el presidente Trump, pero vaya, sí puede haber bajo aguas otro tipo de acuerdos donde tengan mayor injerencia. Claro, pero en caso de que fuera con el permiso del gobierno de Claudia Sheinbaum, del Estado, digamos, ya no habría una violación de la soberanía, más allá de la visión que tenga la población que no esté enterada de los acuerdos que señalas que serían por debajo del agua. Ahora, por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló en estas declaraciones que dio luego del acuerdo con Donald Trump que si bien la droga parte de México a Estados Unidos, también es una realidad que de Estados Unidos llegan las armas con las que, digamos, se arman las organizaciones criminales. ¿Qué tanto impacto tiene en México la entrada de armas ilegales desde Estados Unidos? Aquí sobre todo el impacto se ve ya que no hay un marco regulatorio y como tal no hay estadísticas oficiales, pero sí se hacen otro tipo de ejercicios para pronosticar cuáles son las implicaciones, desde todo sobre el sector social. Este tipo de armas se han encontrado de alta letalidad en regiones o en estados como en Michoacán, en estados como en Sinaloa, donde el flujo comercial con Estados Unidos, sobre todo de droga, es muy importante y muy elevado. Se habla más o menos que hay una pérdida del PIB por este tipo de agresiones o por la inseguridad pública que generan este tipo de armas de alta letalidad
de más o menos del 2% de pérdida del Producto Interno Bruto, lo que esto se traduce en un comercio entre el narcotráfico y grupos criminales con los Estados Unidos de alrededor de 4 billones de pesos. Nuevamente es algo muy elevado, es algo que ganan ellos, pero que perdemos nosotros. No obstante, pues bueno, también la comunicación política de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de que el presidente Trump se comprometió a que él iba a combatir ese tráfico de armas de alto impacto con México, pero quedó nada más dicho en redes sociales porque el presidente Trump no lo ha firmado en su comunicación ni con sus voceros. Entonces también eso deja un poco de incertidumbre si es una política que se vaya a llevar a los hechos o nos seguirá afectando económicamente. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando las relaciones entre México y Estados Unidos, acompañados por Asael Polo. Asael, en el bloque anterior estuvimos viendo pues las diversas medidas adoptadas, tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como por el de México, para frenar la migración ilegal y luchar contra el narcotráfico. También hemos visto que el gobierno de Donald Trump continúa presionando al señalar que las medidas adoptadas por México no son suficientes. Y en este escenario tenemos pues el problema pues de los migrantes que pasan a constituir, si es que ya no lo eran antes, una carga ahora más para el Estado de México al tener que recibir a los que son expulsados por Estados Unidos y también a los que no podrán ingresar en Estados Unidos. Además de esto se suma el hecho de los migrantes que son, los mexicanos que son expulsados de Estados Unidos, y con esto la situación en la que las remesas, gran cantidad de remesas, dejan de llegar a México. ¿Cómo puede afectar esto la economía del país? Claro, y es importante tocar ese punto porque las remesas representaron una cifra histórica el año pasado de entrada de divisas para el país. Lo hemos comentado muchas veces, tuvo más o menos de alrededor de 60,000 millones de dólares, lo que representa más o menos el 6% del Producto Interno Bruto para México. Es muy importante lo que nos deja en dinero. No obstante, pues tenemos que recalcar que la entrada de divisas por parte de remesas solamente habla de que México tiene un mercado muy débil laboral. Tal vez eso sea el parteaguas en algún momento para que este gobierno tome cartas en el asunto y genere mayor fortaleza en términos de empleo, en términos de remuneraciones y en términos de productividad, y no estar dependiendo constantemente de un ingreso que además no es un buen termómetro para decidir económicamente si estamos sanos o estamos enfermos. Lo que sí tiene que hacer en este momento México es tomar cartas en el asunto, generar expectativas que no vamos a tener ya esos ingresos. Se habla más o menos que vamos a perder como el 60%. Entonces, de 60,000 a 20,000 millones de pesos, de 20,000 millones de dólares que entren, va a ser una cantidad significativa. Y debemos de diversificar nuestro mercado para que hayan otro tipo de fuentes de divisas a entradas a México, y nosotros fortalecer en ese sentido también el mercado laboral. Pero sí sería un impacto bastante fortísimo para México. Nos ha acompañado Asael Polo, economista y analista político. Asael, ha sido un gusto como siempre. El gusto es mío, Oscar, y un saludo a toda la audiencia de TVL en español. Gracias. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.